Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Saludos en esta tarde calurosa aquí en el puerto de Acapulco, mis hermanos, su amigo y servidor, ministro evangelista Jonathan Barrera, del Ministerio Cristo Salva, mis hermanos, listos para, hermanos, comentar un pensamiento de la palabra del Señor, de cosas que tenemos dudas. Aquí estamos, hermanos, con una familia del puerto de Puebla y Veracruz, hermanos. ¿De dónde son? La tierra norte de Puebla. Desde el norte de Puebla, mis hermanos, tienen algunas dudas de lo que nosotros vamos a estar estudiando. Espero en Dios que estas dudas se disipen, se quiten y pues que nos puedan ayudar a comprender un poquito más de lo que es de la palabra del Señor. Vamos a empezar, hermanos, a estudiar aquí con mis hermanos. Estoy en una llamada telefónica con mis hermanos y también, hermanos, aquí los que van a estar en la plataforma de Facebook viendo este video, mis hermanos. Primeramente quiero decirte, mis hermanos, que nosotros no tenemos la verdad absoluta. El que tiene la verdad absoluta es nuestro Dios en su palabra. Nosotros tratamos de discernir, tratamos de que el Señor nos dé revelación de lo alto, su rema, su unción, y que nos dé palabras, hermanos, para poder comprender, sabiduría, inteligencia, para poder discernir lo que Él quiere decir en sus palabras. Hablar de profecía, mis hermanos, no es muy fácil. Obviamente, se necesita que el Señor nos hable y Él nos diga qué es lo que pasa. Hablar por hablar o nada más leer por leer, no es así, mis hermanos. Entonces, vamos a pedirle al Señor en esta tarde que Él nos dé de su rema, que nos dé de su unción, que su espíritu esté hablándonos por medio de la palabra y por medio, hermanos, de mis labios, que en esta ocasión yo voy a estar hablando, pero no quisiera que hubiera ninguna palabra que sea mía, sino que el Señor nos hable. Vamos a orar, mis hermanos, ahí en Puebla y a los hermanos que están aquí conmigo en la plataforma de Facebook. Excelentísimo Señor, gracias, Señor, te damos por esta tarde, por este día que nos das. Tu misericordia, tu amor, tu bondad es para con nosotros. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque en tu bondad nos tienes en este momento, Padre, aquí, presto, Señor, para estudiar tu palabra. Tú dijiste en tus enseñanzas, el que tenga oído, oiga. El que tenga oídos, oiga. El que tenga ojos, vea y comprenda lo que el Espíritu quiere decirle a la iglesia. Señor, estamos prestos con nuestros oídos, estamos prestos con nuestros ojos espirituales, Padre, para que tú nos reveles, Padre, lo que tú tienes para con nosotros en tu palabra, que es para enseñanza de nosotros, para advertencia de nosotros en los tiempos postreros. Y parece, Señor, que los tiempos bíblicos, los tiempos proféticos, Padre, se están cumpliendo y se estarán cumpliendo en estos días, en estas semanas, en esos meses, en estos años, Señor, próximos. Señor, parece que tu palabra ahora va a tomar acción y ya no será teoría, ya no será, Señor, solo leerla, sino ver cómo se desarrolla tu profecía, tu palabra se está cumpliendo, Padre, y en el nombre de Jesús, bendice mis labios, Padre, bendice mi vida, bendice la vida de los que van a estar escuchando esa palabra, Señor. Respetamos la ideología de cada uno, Señor, de los que van a estar escuchando. Respetamos, Señor, su doctrina, respetamos también su denominación, Señor, pero queremos que tú nos hables en esta tarde por medio de mí, Padre, y que no haya ninguna confusión, que no haya Señor, ningún pleito, ninguna división por esta palabra, sino que, Señor, nosotros respetamos y esperamos, Señor, también que nos respeten nuestro pensar, nuestra descripción, Señor, de tu palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús, bendícenos, ábrenos su entendimiento. Gracias, Padre. Vamos a empezar, mis hermanos, allá en el norte de Puebla. Y pues, mis hermanos, en esta tarde vamos a compartir un pensamiento de la palabra del Señor, mis hermanos, y es algo que no muchos se atreven a hablar. Cuando hablamos, hermanos, acerca de bestias, acerca de marcas, acerca de cuernos, acerca de cosas, hermanos, que mucha gente no comprende y que no comprenderá si no viene de lo alto, si no viene del rema del Espíritu Santo, mis hermanos, pues nos quedamos a medias. Nada más leemos que eso dice la palabra, pero realmente, ¿qué es lo que significa? Vamos a estudiar la palabra, mis hermanos, y en esta tarde, el tema de hoy, mis hermanos,
se llama La Bestia y su marca. La Bestia y su marca. Mis hermanos, vamos a estar viendo un tema muy específico, como ya lo ven. Se llama La Bestia y su marca, pero para muchas personas es un tema controversial. Para muchas personas y predicadores no se atreverían a hablar acerca de este tema, mis hermanos. Tal vez, no sé, por temor a decir algo incorrecto, por temor de decir algo que no es lo que realmente quiere decir la profecía. Y algunos se reservan, hermanos, se reservan su comentario. Pero en esta tarde, mis hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos dé desde su entendimiento. Por medio de la palabra vamos a sustentar muchas cosas de lo que vamos a estar viendo. Mis hermanos, el tema de hoy es la bestia y su marca. Y como tengo aquí en mi computadora, mis hermanos, a los que van a estar viendo este tema, yo tengo algo específico de lo que voy a estar hablando. Y el tema específico voy a estar hablando acerca del papado y del día domingo. ¿Qué tendrá, hermanos, en relación el tema de hoy con el subtema? El tema de hoy es la bestia y su marca. El subtema es el papado y el domingo. ¿Será, hermanos, que esto está relacionado? Pues la palabra nos va a estar abriendo, hermanos, el entendimiento, nos va a estar asegurando y reafirmando lo que vamos a estar viendo en este día, mis hermanos. En Apocalipsis capítulo 13, del versículo 15 al versículo 18, mis hermanos, habla de algo muy controversial porque son cosas que vamos a estar viendo en los días postreros, mis hermanos, en las semanas postreras, en los meses postreros, hermanos, y tal vez en los años no muy lejanos, mis hermanos, acerca de lo que dice Apocalipsis capítulo 13, del versículo 15 al versículo 18. Si tienes tu escritura, mis hermanos, te invito a que estés leyendo conmigo para que constates con tu Biblia, con tu escritura, lo que vamos a estar viendo. Mi hermano, abre tu escritura en Apocalipsis capítulo 13, del versículo 15 al versículo 18, y así dice la palabra del Señor. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666, mis hermanos. Vamos a entrar al estudio. Este es el versículo base de esta tarde, mis hermanos, acerca de la profecía, hermanos, acerca de la profecía de la bestia y su marca. Hermanos, en Apocalipsis 13, 15 y 18 habla acerca de algo muy específico que dice uno de los versículos. Y dice que se debe de adorar a la bestia. Cuando nosotros, hermanos, adoramos a Dios, vamos a hacer esto primero como referencia. Cuando nosotros adoramos a Dios, nadie nos está forzando a adorar a Dios. Nosotros adoramos a Dios porque nosotros en nuestra libre voluntad queremos adorar a Dios. ¿No es así, mis hermanos? Cuando nosotros adoramos a Dios, es porque en nuestra libre voluntad, en nuestra libre decisión, adoramos a Dios. Pero en el versículo 15 que acabamos de leer del capítulo 13 de Apocalipsis, habla, hermanos, acerca de que aquellos hermanos que adoraran, dice, la imagen de la bestia, hermanos, dice que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar a todo el que no la adorare. En otras versiones dice que no la adorase. Quiere decir, mis hermanos, que hace referencia a adoración. Si no, no estuviera escrito así. Adoración.
Y para adorar, como acabo de repetir, adorar a nuestro Dios, el Dios de los cielos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que nosotros creemos, el Dios de los cielos, nosotros, mis hermanos, tenemos un acto voluntario de adorarlo. Quiere decir que para adorar la bestia, tiene que haber un acto voluntario del ser humano, hermano, no se va a forzar, sino que libremente la gente va a darle adoración, mis hermanos, a eso que vaya a venir, que es la bestia. ¿Qué pasa con eso, mis hermanos? Cuando a la humanidad, al ser humano, a la gente, se le empiezan a quitar los derechos civiles, los derechos morales que tiene la humanidad. Nosotros como seres humanos tenemos derechos civiles, derechos morales. También tenemos derechos constitucionales y derechos, en este caso, mis hermanos, derechos de credo, derechos de religión. Quiere decir que, mis hermanos, el Estado, que es el gobierno, el país, su gobierno, puede quitar, si ellos quieren, porque se lo tienen constituidos en una que se llama constitución o ley civil, ellos podrían quitar los derechos civiles. Pero lo único que ellos no pueden quitar, mis hermanos, es el derecho a credo, el derecho a adorar. Ese derecho nos pertenece a nosotros por derecho de conciencia, a acto voluntario, mis hermanos. Eso es lo único que el gobierno no puede estar metiendo mano. Y es por eso que aquí ahorita vamos a meternos y vamos a ver que lo que viene, mis hermanos, que es algo muy tremendo, es algo muy fuerte que viene, mis hermanos. Hablamos hace rato con mi hermano Fernando, estamos hablando con una persona allá afuera y estamos hablando de cosas de los que van a venir, mis hermanos, y van a venir muchos, hermanos, tiempos, días, semanas, meses difíciles, tal vez un poco de años, difíciles para el ser humano. El Señor lo que escribió no lo escribió para que tengamos miedo de Apocalipsis. No, mis hermanos. Sino que nosotros en el temor, pero no de miedo, que es el que tiene el mundo ahorita. Miedo a morir por el COVID, por el virus. En ese temor nosotros no debemos de tener nuestra confianza en Dios. Nosotros debemos de tener nuestra confianza en Dios en el temor de Dios. Al tener nosotros temor de Dios, mis hermanos, firmemente tenemos en nuestro corazón y en nuestra mentalidad, mis hermanos, la adoración a Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa fe y ese derecho de adoración, el gobierno no puede quitárnoslos, no debería quitárnoslos, pero va a pasar algo muy, muy importante. En el versículo, mis hermanos, en el versículo 16, dice que la bestia hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Vean lo que dice, en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Vamos al 16. Dice que ahí habla en plural, al plural, a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Mis hermanos, el Señor en su infinita misericordia, bondad y también en su inteligencia y sabiduría, cuando Él, hermanos, da revelación a los profetas y a los apóstoles y a los patriarcas de la antigüedad bíblica, de la historia bíblica, para que ellos escribieran la Biblia, Él no se le escapó nada. Claro que no. Se dan cuenta que ahí nombra de que se tiene que poner o van a querer poner, dice, o ya sea en la mano derecha o ya sea en la frente, la marca de la bestia. Y ahí es donde yo quiero poner el enfoque de este tema de hoy. En la marca. Dice que en la mano derecha o en la frente. Pues Dios, hermanos, en su sabiduría bendita que Él tiene, Él nos dio, hermanos, versículos para poder contrarrestar lo que es la marca, mis hermanos.
Es algo muy interesante, mis hermanos, que hemos estado descubriendo al estar estudiando, escudriñando la palabra. Y Dios, mis hermanos, tiene también cómo contrarrestar eso que va a venir, eso fuerte, eso difícil que vendrá en los días, en las semanas, meses postreros, mis hermanos. El Señor, en su libro de Deuteronomio, vamos al libro de Deuteronomio, mis hermanos. Acuérdense que la marca de la bestia dice que será puesta o en la mano derecha o en la frente. Pero en el libro de Deuteronomio, mis hermanos, dice algo muy peculiar, muy directo que tiene el Señor, me atrevo a decir eso. En el capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 2, 5 y 6, 7 y 8, nos habla de algo, mis hermanos, que nosotros debemos de tener en consideración. Deuteronomio, vamos a la escritura, mis hermanos. Deuteronomio 4, sí, versículo 2, 5 y 6. Y dice así la palabra del Señor. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo ordeno. Voy a repetir ese versículo. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis la palabra que yo os ordeno, para que guardáis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo ordeno. Versículo 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos, decretos, como Jehová mi Dios me mandó, dice Moisés, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guárdalos, pues, y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos esos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Hace referencia, mis hermanos, aquí de que no se le debe de añadir, ni se le debe de disminuir. En otras palabras, no se le debe de poner, ni se le debe de quitar a lo que ya está escrito en la palabra del Señor. Y entonces, hace referencia a este capítulo de Deuteronomio, capítulo 4, dice que Moisés exhorta a la obediencia. Si tienes tu Biblia, eso va a decir arriba en el título, capítulo 4. Exhortación a la obediencia. Nosotros cuando obedecemos a Dios, pues porque nosotros, hermanos, al estar obedeciendo a Dios, estamos dándole la exaltación, le estamos dando la adoración a Dios. Por eso es muy importante estos versículos, porque habla acerca de la obediencia a los mandamientos de Dios. Pero también, mis hermanos, no voy a leer esta parte porque es un poco larga, pero ahí mismo en el capítulo 4, del versículo 15 al versículo 40, que es el resto del capítulo, habla acerca de la idolatría. ¿Te acuerdas que el versículo 15 de Apocalipsis 13 dice que Él va a hacer matar a quien no adorase a la bestia? Y adorar a alguien que no es Dios, ¿cómo se le llama eso? Se le llama idolatría. Pero ¿por qué tiene que ver, hermanos, los decretos de Dios acerca de sus mandamientos que no se le deben de quitar ni añadir nada? Y después termina el capítulo hablando de la idolatría. Pues en el capítulo 5, mis hermanos, que es el siguiente del 4, ahí mismo Deuteronomio habla de los 10 mandamientos. Y entonces Dios empieza a instituir e instituye y le da al pueblo, a toda nación, le da lo que nosotros llamamos decálogo, los 10 mandamientos.
Entonces Dios le da los 10 mandamientos en el capítulo 5, pero vean lo que pasa en el capítulo 6. Si se dan cuenta, va en secuencia. En el capítulo 6, hermanos, después de haber dado la ley, sus mandatos, sus decretos al pueblo, él menciona lo que se llama el gran mandamiento. Si lo ves ahí, capítulo 6, dice el gran mandamiento. Y habla acerca, mis hermanos, de algo que nos va a ayudar a contrarrestar lo que viene, hermanos, acerca de la marca de la bestia. ¿Se acuerdan que la marca de la bestia dice que querrán ponerla ¿dónde? En la mano derecha y en la frente. Así dice. Apocalipsis 13, versículo 15 y versículo 16. Y la querrán poner en la mano derecha o le querrán poner en la frente. Pero vean, hermanos, qué es lo que dice nuestro Dios en su capítulo 6 de Deuteronomio. Así dice la palabra, hermanos. 6:2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Versículo 4. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, o sea, adoración solamente a Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y ya empieza a hablar como está hablando Cristo, hermanos, en los evangelios. Pero aquí está hablando Dios. Y las repetirá a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y vean lo que dice el versículo 8 del capítulo 6 de Deuteronomio, hablando de la ley de Dios. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Voy a repetirla. Y las atarás como una señal en tu mano. ¿A dónde van a querer poner la marca de la bestia? En la mano. Y estarán como frontales entre tus ojos, o sea, en tu frente. ¿Dónde van a querer poner la marca de la bestia? En tu frente. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Dice palabra de Dios en Deuteronomio. Hermanos, ¿no se les hace curioso que la marca de la bestia se va a querer poner en la mano y se va a querer poner en la frente? Pero Dios dice que sus mandamientos debe de uno tenerlos en sus manos, atarlas en las manos. Cuando dices atarla, mi hermano, es que cuando tú atas algo, es que tienes un nudo que lo va a estar atando. Quiere decir que lo vas a tener ahí, hermanos, ennudado, bien amarrada. La ley de Dios, sus mandamientos, en este caso, toda su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis es palabra de Dios. Y también dice que debemos de tenerlo, dice, debes de tenerlo como frontales en tus ojos. ¿Dónde está, hermanos, el frontal de nuestra cabeza? Es en la frente. Vean cómo Dios, hermanos, nos da las claves para los tiempos postreros. Pero si te das cuenta, tuvo que venir a Deuteronomio, donde él empezó a instituir lo que él quería que el pueblo tuviera como señal, que lo atara. Por eso dice, y las atarás como señal. ¿Qué significa señal? Significa marca. ¿Qué es lo que te van a querer poner? Una marca, una señal en tu frente y en tu mano, o ya sea en tu mano o en tu frente, te la van a querer poner. Pero Dios dice en Deuteronomio 6:8 que debe de atar uno sus mandamientos como señal en nuestra mano, como una, hermanos, como una marca en nuestra mano.
y que debe estar en los frontales entre nuestros ojos, o sea, en nuestra frente. ¿Qué significa eso? ¿Escribirnos algo en nuestra frente? No, mi hermano. Aquí en la cabeza, en nuestra frente, es en donde nosotros tenemos, mi hermano, la libre decisión en nuestra mente de adorar a Dios o no adorar a Dios. Podrán movernos, mis hermanos, nuestras manos y tal vez vacunarnos, tal vez ponernos un microchip. ¿Qué harías tú, mi hermano, si vienen 20 soldados de la Guardia Nacional a quererte poner el microchip? ¿Tú crees, hermano, que vas a poder contrarrestar con esos 20 soldados que te amarren y que te inyecten? No va a poder uno. Quiere decir que tal vez nos van a forzar, pero lo que está en tu frente, lo que está en tu mente, eso no lo pueden mover. Eso solamente que tú digas, ok, ya, sí, póngamela. Ok, no hay problema. Niego a mi Cristo y pues adoro a la bestia. Esa ya será decisión de nuestra mente, mis hermanos. Nuestro propio pensamiento ya quebrada nuestra fe, rendida ante la bestia. ¿Sí se dan cuenta, mis hermanos, que Dios nos había puesto ya en Deuteronomio cuando Él da su ley? Después de dar su ley, Él dice que debemos de tenerla atada, amarrada, dice, como una señal en nuestra mano y en nuestro frontal, entre nuestros ojos, o sea, en nuestra frente. Fíjense, hermanos, Deuteronomio habla acerca de atar su ley en nuestra frente, en nuestra mano. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Que sus escrituras, todo lo que está escrito, hermanos, debemos de tenerlo nosotros atado en nuestra mano, que debemos hacer su voluntad. Debemos hacer su voluntad, eso significa la mano, pero la frente, hermanos, significa obediencia. Tenemos que obedecer la palabra de Dios y no obedecer a lo que viene, que es la bestia, porque habla de adoración. ¿Se acuerdan, mis hermanos? Voy a adelantar un poquito a lo que estoy hablando aquí. Pero habla, hermanos, en el libro de Daniel de dos historias muy peculiares. ¿Se acuerdan de Daniel? Dice que Daniel estaba trabajando en el gobierno, hermanos, del rey Darío. Él era uno de los principales. Había 4 gobernadores, uno de ellos era Daniel. Y dice que los demás estaban tramando, los otros 3 estaban tramando hacer algo en contra de Daniel. Pero como Daniel era un hombre justo, recto y temeroso de Dios y obediente a Dios, dice que no le pudieron encontrar nada. Vean, otra vez voy a repetir, era un hombre justo, recto, temeroso de Dios y obediente a Dios. Y dice que no le podían encontrar nada con qué acusarlo. Entonces tramaron hacer algo, mis hermanos, para que Daniel cayera. Y dice la palabra que lo que tramaron, dice, lo tramaron en contra de la ley, en la ley que guardaba Daniel. ¿Y cuál era esa ley? La ley de Dios, de su Dios, de Daniel. Y entonces pusieron el decreto en contra del primer mandamiento de Dios. Y dijeron, aquel que no adorare al rey Darío y que adorare o que le orara y que le alabara y que adorara a otro Dios en vez del rey Darío, que iban a poner un decreto de muerte. Vean, un decreto de muerte, y sería echado, ¿a dónde? Al foso de los leones. ¿Se acuerdan de la historia? Se lo estoy recordando. Claro que sí. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Nos adelantamos y encuentran a Daniel que abre su ventana hacia el pueblo, hacia la ciudad, y dice que lo van a ver y lo encuentran orando al rey del cielo, a su Dios. ¿Y qué hacen? Lo acusan con el rey Darío. Entonces le dicen, rey Darío, hay un edicto que tú firmaste, que cualquiera que adorara a otro Dios o que le orara o que alabara a otro Dios que no seas tú, dice que era edicto de muerte, foso de los leones. Sí, ¿de verdad, señor Darío? Sí, rey Darío.
Así es. Pues mira, Daniel hizo eso. Dice que se puso triste el rey Darío porque estimaba mucho a David. Perdón, a Daniel. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Mandan a traer a Daniel y como el edicto estaba firmado por el rey, lo echan al foso de los leones. Y para hacerte corta la historia, ¿qué pasó con él? No hizo nada los leones en contra de Daniel porque Dios lo guardó. Y entonces el rey Darío, al ver eso, mis hermanos, acepta que hay un Dios todopoderoso, el rey de Daniel. Otra historia es acerca de Sadrach, Mesach y Abednego en el mismo tiempo. Y estaba, hermanos, en el tiempo del rey Nabucodonosor cuando hizo la estatua para que todos se postraran y adoraran la estatua. Pero había 3 jóvenes hebreos que no adoraban la estatua. Adoraban la estatua, todos, menos Sadrach, Mesach y Abednego. Y estamos hablando de adoración. Lo que dice allá Apocalipsis, que uno va a adorar a la bestia. ¿Qué hicieron esos jóvenes hebreos? No adoraron, no se postraron, no se hincaron ante la estatua. Y hubo un edicto también. ¿De qué? De muerte. Que el que no se postrare, que no adorare la estatua del rey Nabucodonosor, que iba a ser echado, ¿a dónde? Al horno de fuego. Edicto de muerte. ¿Y qué pasó? Los mandaron a traer y ellos dijeron, no vamos a adorar. Nosotros échanos si quieres allá, pero nosotros vamos a adorar a nuestro Dios, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y los echaron, hermanos, ¿a dónde? Los echaron al horno de fuego. Y ya sabemos la historia. Dios, hermanos, estuvo con ellos y los salvó. Y hasta hubo algo hermoso que pasó al último que, hermano, Nabucodonosor reconoce que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego era el único Dios y ordena que todos adoraran al Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego. ¿Por qué me voy a Daniel, mis hermanos? Porque la profecía de Daniel y la profecía de Apocalipsis son sumamente similares. Y entonces entro, hermanos, y regreso al tema. La bestia, el anticristo, el cuerno pequeño, el hombre de pecado que menciona la Biblia en las profecías, ya sea en Daniel y ya sea en Apocalipsis. Voy a repetir. La bestia, el anticristo, el cuerno pequeño, el hombre de pecado. Lo que menciona la profecía de Daniel y la profecía de Apocalipsis son sumamente similares. Y todo, hermanos, da como resultado que es un poder opositor surgido desde la caída del último imperio mundial. Y el último imperio mundial, hermanos, que estuvo en la tierra se llama Roma pagana. El imperio romano fue el último imperio mundial en la tierra. La bestia, el anticristo, el cuerno pequeño, el hombre de pecado, mis hermanos, es un poder opositor a Dios. Y entonces entro a la palabra. Daniel capítulo 7, ve conmigo, mis hermanos, y vamos a entrar a la profecía de Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 25, habla de algo muy tremendo, porque se va a empatar con lo que vimos ahorita en el libro de Apocalipsis. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis son muy similares en su profecía, porque habla acerca de estos cuernos, de esta bestia. Y dice así, mis hermanos, el libro de Daniel en su capítulo 7. Y me voy a ir desde el versículo 21 al versículo 25. Dice así la palabra. Y veía yo, dice Daniel, que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Contra quién? Contra los hijos de Dios. Hasta que vino el anciano de días, nuestro Dios,
y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedacerá. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos de Dios, y también querrá cambiar la ley de Dios, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medios tiempos, que en el libro de Apocalipsis menciona lo mismo, significa 3 años y medio. No vamos a meternos ahorita en escatología, que significa de tiempos, pero sí vamos a hablar de lo que ese reino, el último imperio, mis hermanos, el último imperio, que es la Roma pagana, cambió, hermanos, se atrevió a profanar, a hablar en contra de la palabra de Dios, a hablar, mis hermanos, en contra de los tiempos de Dios, a hablar en contra de la ley del mismo Dios. ¿Y qué hizo Roma pagana? Cambió, hermanos, los tiempos, y cambió, hermanos, la ley de Dios. Pon atención, porque voy a leer lo que cambió la Roma pagana, que está escrito, hermanos, en nuestra escritura, en la ley y en la palabra de Dios. Lo que Dios había escrito, ellos lo cambiaron. Y vean, hermanos, ¿qué fue el cambio? ¿Qué cambió, mis hermanos, la Roma pagana? Primeramente, cambió los días. Cambió los días. Porque la palabra dice, hermanos, que cuando Dios estaba haciendo los cielos y la tierra, decía, y fue la tarde, dice, fue la tarde y el día, dice, el primer día. Y fue la tarde y el segundo día. Y fue la tarde hasta que llega el día séptimo y lo llama Sabbat, que significa reposo. Quiere decir que no tenían nombres los días de Dios. Pero Roma le puso nombres y le empezó a poner al primer nombre domingo, que en inglés se dice Sunday y significa día del sol, del dios pagano sol que ellos adoraban, los romanos. Después viene el lunes, que es el segundo día, y se llama lunes, que en latín, hermanos, significa día de la luna. Fíjense, del dios luna. Martes, del planeta Marte, dios Marte. Dios Mercurio, miércoles. Dios Júpiter, del jueves. Dios Venus, del viernes. Y Dios del sábado, que cambió totalmente. En inglés se dice Saturday, que significa Saturno, del dios Saturno. Le puso a los 7 días en el calendario gregoriano, que es el calendario que se rige todo el mundo, y también hasta México, y hasta tú y yo. Le puso nombre a los nombres que Dios no le había puesto nombre, pero Él les puso nombres de dioses paganos, dioses de astrología. Y le puso nombres, cambió los días, pero también cambió el horario de Dios, porque dice la palabra que el día empieza más al ratito, mis hermanos, cuando el sol está cayendo, y al otro día, cuando el sol está cayendo, dice la palabra que se forma un día, pero no. ¿Qué hizo Roma pagana? Cambió el horario del día. Ahora nosotros nos regimos por 12 de la noche, o sea, ya entrar en la madrugada. 12 de la noche a 12 de la noche es un día. Roma pagana cambió el día. ¿Qué más cambió Roma pagana? Cambió el orden, hermanos, de los meses del año. Porque según la Biblia,
Dice la palabra que los meses del año empiezan en marzo, o sea, en la primavera, o sea, cuando es la Pascua en Israel, en marzo. Pero ¿qué hizo el Papa Gregorio? Por eso se llama calendario gregoriano. Porque el calendario que tienes ahí en tu casa, tal vez que te regaló ahí una carnicería o una tortillería y te regaló al fin de año, te regala un calendario. Ese calendario se llama gregoriano porque es del Papa Gregorio. Él cambió todos los meses del año bíblico a los años que estamos hablando ahorita. Y entonces, en la Biblia menciona que está en Éxodo capítulo 12, dice que la palabra que empiezan los meses en el mes de marzo, cuando empieza la Pascua. Pero ¿qué hizo el Papa Gregorio? No, él lo cambió. Ahora nosotros nos regimos de que los meses empiezan en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Pero en el calendario bíblico es marzo, abril, mayo, que es la primavera. Junio, julio, agosto, que es verano. Septiembre, octubre, noviembre, otoño. Y diciembre, enero, febrero, que son los 3 días fríos. Y los hermanos de Puebla no me van a echar mentir. ¿Por qué? Porque ellos saben que en diciembre, en enero y en febrero son los días de frío, que sí que es invierno. Cambiaron los tiempos. El Papa Gregorio cambió los meses del año, cambió los horarios del día, cambió, hermanos, también los días, les puso nombres de dioses paganos, dioses de astrología y los cambió. Pero, hermanos, Daniel 7:25 dice que ese reino, Roma pagana, dice que iba a hablar palabras contra el Altísimo. Y aquí viene, hermanos, lo que hizo Roma pagana. ¿Qué se atrevió a hacer? A profanar su palabra. ¿Qué hizo? Cambió la ley de Dios. Porque la ley de Dios original dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acordarte del día del sábado de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En la versión católica dice Yahvé, que sería lo mismo. Y esos 4 mandamientos que acabo de mencionar, el Vaticano, mis hermanos, que es Roma pagana, los papas, se atrevieron a meterse en los primeros 4 mandamientos que significan la comunión de Dios y el orden del Todopoderoso, que son los 4 primeros mandamientos. Porque los otros 6, desde honra a tu padre, a tu madre, hasta, mis hermanos, el último, que es de no codiciar, eso es para el prójimo. Pero los 4 primeros mandamientos, Roma pagana los cambió, profanó la palabra de Dios y cambió los mandamientos de Dios. Y hay algo muy tremendo, mis hermanos, que la gente que me va a estar viendo en Facebook les va a caer pesado. ¿Por qué? Porque dentro de esos mandamientos hay uno que las iglesias protestantes o iglesias cristianas en la actualidad no hacen caso. Creen que se hizo el cambio en la Biblia y no es cierto. El cambio se hizo en el año 317 después de Cristo, cuando estaba el Papa Gregorio y de emperador estaba Constantino el Grande.
e hicieron cambios en la ley de Dios. Ahora, ¿cómo está la ley de Dios en la Iglesia Católica? Vean cómo está. En vez de decir no tendrás dioses ajenos, pusieron amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento que dice no te harás imagen, ni las honrarás, ni te hincarás, ni las vas a servir, pusieron el tercer mandamiento que significa o que dice no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Lo pusieron como segundo y quitaron totalmente el de las imágenes. Y el tercer mandamiento que debería ser no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, hermanos, pusieron santificarás las fiestas. ¿Y qué pasó con el cuarto mandamiento? Totalmente desaparecido. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Guardarás el sábado. Ese que en el capítulo 2 de Génesis, Dios instituyó como día de reposo y no nomás lo instituyó, lo puso como sagrado, lo puso como bendito, lo puso como santo. Profanaron, hermanos, los mandamientos de Dios, el catolicismo. ¿Y qué hizo? Cambiaron los tiempos, como dice Daniel, y cambiaron la ley de Dios, como dice Daniel. Se cumplió esa profecía, ya está cumplida. Ya cambiaron eso. Y la gente no se ha dado cuenta porque en muchas iglesias que van los domingos siguen el formato católico de Constantino y del Papa Gregorio del año 317 después de Cristo. Adoran a Dios en el día del sol, en el día domingo. Y el día sábado hasta lo predican, que eso ya quedó clavado en la ley. Ya quedó clavado en la cruz del Calvario, juntamente con la ley. Pero no es así, mis hermanos. Por eso el Señor dice, aquí hay sabiduría, dice ahí en Apocalipsis. Aquí hay sabiduría. Y también ahí en Deuteronomio dice, aquí hay sabiduría. Y se menciona en Deuteronomio sabiduría y se menciona en Apocalipsis, hermanos, sabiduría en el último versículo ahí en el 18. La sabiduría. En segunda de Tesalonicenses, mis hermanos, vamos a la palabra. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 3. Y me voy a ir al 2. Al 1. Segunda de Tesalonicenses 2:1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y pon atención en esto. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar en tu frente. Tu pensar, no te dejes mover. Ni te conturbéis, o sea, que no tengas dudas. Que no te falsee tu pie, ni tu mente, ni nada. Ni por espíritu, ni por palabra. Ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hombre de pecado lo llama, hombre de perdición, hijo de perdición, cuerno pequeño, anticristo. Según el Tesalonicenses, mis hermanos, le llama el hijo de pecado, el hijo de perdición, mientras que Daniel le llama cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño, mis hermanos, tiene mucho que ver. Pero vean, mis hermanos, dice que es el hijo de pecado, es, hermanos, el hombre de pecado, es el hijo de perdición. ¿El hombre de qué? Es el hombre de pecado, dice. ¿Qué significa pecado, mis hermanos? La misma palabra lo define.
Y yo quiero ir a la palabra porque yo puedo decir qué significa pecado, pero no. Vamos a la palabra. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Define, hermanos, la palabra pecado. Dice así. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice así la palabra. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción. ¿A qué? Infracción a la ley. Otra vez. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción, o sea, quebrantamiento de la ley. ¿Qué es lo que hizo Roma pagana? Quebró la ley. No nomás la quebró, la quitó. Por eso se llama hombre de pecado, hijo de perdición. ¿Por qué? Porque el pecado lo define Juan como infracción a la ley. Hermanos, Juan define al pecado clara y concretamente como infracción de la ley. Así que el hombre de pecado, mis hermanos, ¿qué estará haciendo? Estará infringiendo, quebrando, rompiendo, quitando la ley de Dios. Que ya los quitó, los 4 primeros mandamientos, totalmente los movió y los quitó 2. Los 10 mandamientos. De los 4 primeros mandamientos que le pertenecen a Dios, de coinonía de Él y con nosotros. Ese hombre, mis hermanos, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cuerno pequeño, anticristo. Ese hombre enseñará, mis hermanos, y pon atención, a quebrar la ley de Dios, a quebrar y romper su palabra, a cambiar los tiempos de Dios, a cambiar la ley de Dios. Segunda de Tesalonicenses, mis hermanos, capítulo 2, versículo 7, menciona acerca del misterio de la iniquidad. Segunda de Tesalonicenses, mis hermanos, capítulo 2, versículo 7, menciona, hermanos, acerca del misterio de la iniquidad. En griego, hermanos, la palabra iniquidad se dice anomia. Y la palabra iniquidad significa sin ley. Vean lo que significa iniquidad. Significa sin ley. Quiere decir que sin ley es que es infractor de la ley. En español, en nuestro español, la palabra de la definición de iniquidad significa injusticia, que es lo contrario de justicia, obviamente. Entonces, si Dios es justicia, ¿qué significa iniquidad? Significa injusticia, quiere decir que va a estar en contra de la justicia de Dios. En Salmos, mis hermanos, pero yo quiero leer primero esto. 2, segunda Tesalonicenses 2, versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien en el presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Iniquidad, contrario a la justicia de Dios. Iniquidad significa sin ley. Y en Salmo 119, mis hermanos, en Salmo 119, versículo 172, vean lo que dice, mis hermanos. Eso está muy hermoso, porque muchos han leído el Salmo 119, pero no se han dado cuenta que el Salmo 119 habla totalmente de la ley de Dios. Asimismo, hermanos, su título del Salmo 119 se llama Excelencia, excelencias de la ley de Dios. Salmo 119, 172, vean lo que dice. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Entonces, si los mandamientos de Dios son justicia, ¿qué significa iniquidad? El hombre inicuo quiere decir que va a estar en contra de los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios son justicia y él es inicuo. Es un hombre injusto.
Va a ser un hombre sin ley de Dios, con su propia ley. Ese hombre, hermanos, de pecado, el misterio de la iniquidad, hermanos, el que quiere cambiar los tiempos, la ley, hermanos, se va a oponer a la ley de Dios y va a guerrear, hermanos, en injusticia y va a guerrear en contra de la ley de Dios, que es el fundamento del gobierno de Dios. Tanto, hermanos, ¿sabes dónde? En el cielo, así como en la tierra. Cielos y tierras pasarán. Así dice la palabra en Mateo 5:18 y en Mateo 24:35 dice que cielos y tierras pasarán, mas mis palabras, ¿qué? No pasarán. Quiere decir que, hermanos, la palabra de Dios es su gobierno. La ley de Él es su gobierno, tanto donde en el cielo como en la tierra. Porque sus palabras, hermanos, no pasarán ni en los cielos ni en la tierra. O sea, en los cielos y la tierra pueden pasar, pero sus palabras, hermanos, nunca van a pasar. Lo dice la palabra del Señor en Mateo 5:18 y Mateo 24:35. No hay duda, mis hermanos, que el anticristo, el hombre de perdición, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el hombre inicuo, el anticristo, mis hermanos, será un poder, mis hermanos, que se oponga a Dios, que se oponga a su marca, mis hermanos. Porque la marca de Dios, hermanos, la van a quitar y van a querer poner la marca de ellos. Y esa marca está relacionada, mis hermanos, a la ley de Dios. La bestia, mis hermanos, está contra la ley de Dios. Y el pueblo de Dios debe estar a favor de la ley de Dios. Claramente debe ser así. La bestia está contra la ley de Dios. Y el pueblo de Dios, mis hermanos, debe estar en obediencia a la ley de Dios. Isaías 8:16 y versículo 20 nos dice, ata el testimonio. Vean lo que dice la palabra. Lo voy a leer, mis hermanos. Isaías capítulo 8. Esto está muy bonito. Isaías capítulo 8. Vamos a la palabra, mis hermanos. Isaías capítulo 8, versículo 16 y versículo 20, y dice así la palabra. Vean lo que dice, hermanos. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Vean, hermanos. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Ata el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? De la antigüedad, hermanos, era el pacto de Dios. Pero ahora en el Nuevo Testamento el testimonio es Cristo Jesús. ¿Y qué debemos de sellar? La ley de Dios. ¿Entre quiénes? Entre los discípulos, mis hermanos. Tú eres discípulo de Cristo. Sella su ley en tu corazón, porque ahí es donde debe estar guardada, en el corazón y en nuestra mente. Sella la ley de Dios en tu corazón y en tu mente. La ley, hermano, solita no te va a salvar, porque nosotros somos salvos por Cristo. Pero la ley es la obediencia a su palabra. Debemos de tener obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que significa la ley. La ley es obediencia a su palabra. La fe es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. El creer en Él, ese es nuestro testimonio, el testimonio de Cristo. De que nosotros, hermanos, somos salvos por Él, porque Él derramó su sangre bendita en la cruz del Calvario. ¿Qué dice otra vez Isaías capítulo 8, versículo 16? Dice, ata el testimonio y sella la ley. Hermanos, mucha gente dice que está abolida. No es cierto. Sella la ley entre mis discípulos. Vean lo que dice el versículo 20 ahí mismo. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esto está muy tremendo, mis hermanos, porque aquí el protestantismo o iglesias cristianas, mis hermanos, que creen que la ley de Dios está abolida, que el testimonio, hermanos, del pacto de Dios con el pueblo hebreo, judío, y con el pueblo también, el remanente, que nosotros somos el nuevo pueblo, mis hermanos, el Israel espiritual, los injertados, los adoptados. Dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeres conforme a esto, dice Isaías, es porque no les ha amanecido. O sea, como diciendo,
No les ha caído el 20, dicen aquí en México. Si a la ley y al testimonio dice, no se hable, o sea, no se habla acerca de esto, es porque no les ha caído el 20 que se debe de hablar de Cristo y se debe de hablar también del pacto, del nuevo pacto que es Cristo y el pacto de Dios para su pueblo, mis hermanos. Van a ser muy importantes, mis hermanos, porque en Apocalipsis menciona, mis hermanos, que a la iglesia que van a perseguir tiene dos características y ahorita las vamos a ver. Pero quiero terminar aquí. Isaías ya nos vimos que se debe de atar el testimonio, sellar la ley entre los discípulos. A la ley y al testimonio, mis hermanos, dice. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Wow. O sea que los discípulos de Dios están sellados con el testimonio de Cristo y están sellados, hermanos, con la ley de Dios. Esto es en el Antiguo Testamento, pero veamos ahora en el Nuevo Testamento, mis hermanos, porque eso lo leímos en Isaías. Pero veamos ahora en el Nuevo Testamento, para no dejar, hermanos, con el comentario a los que creen, a los doctos de la palabra que estudian y que dicen que está abolido todo lo que es el Antiguo Testamento, está abolido. Vamos al Nuevo Testamento para ver qué dice acerca de esto, de lo que acabamos de leer. Vamos al libro de Hebreos. ¿Dónde está Hebreos? En el Nuevo Testamento. Ya nos salimos del Antiguo, ¿ok? Dejemos a Isaías un poquito, pero esa es palabra cierta, lo que dice Isaías. Hebreos capítulo 10, versículo 16. Vea lo que dice. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Voy a repetirlo. Este es el pacto, dice Pablo a los hebreos. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿A dónde va a querer escribir, hermanos? La marca de la bestia en nuestras mentes. Pero si tú tienes ya escrita la ley de Dios, hermanos, si ya tienes escrita la ley de Dios en tu corazón y en tu mente, mis hermanos, no habrá nada que te vaya a querer mover. Sea quien sea que venga, hermanos, anticristo, hombre de pecado, un gobierno que quiera gobernarte, tal vez forzarte a hacer cosas, pero si tú tienes escrita, como dice Hebreos, su ley escrita en tu corazón y su ley escrita en tu mente, por eso, ¿dónde va a querer escribir, hermanos? Porque no se puede escribir literal, hermanos. Literal no se puede escribir en tu mente algo, o sea, como marca de la bestia escrita, no. Quiere decir que es cuestión de adoración. Por eso dice, el que adorare a la bestia. El que adorare a la bestia, si no adorares, serás muerto. Edicto de muerte, igual que Daniel y Esdras, Mesías y Abednego en la antigüedad. En Hebreos 10:16 dice, hermanos, este es el nuevo pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Palabra de Jeremías, mis hermanos, acerca del nuevo pacto dado para nosotros, ya no como el antiguo pacto que fue para su pueblo y lo invalidaron, aún cuando Dios fue un marido para ellos, dice Jehová, hermanos, en Jeremías 31:33. Dios ata, mis hermanos, Dios ata el testimonio. Dios sella, mis hermanos, sella la ley entre sus discípulos. La escribe, hermanos, la ley en sus mentes y en vuestros corazones. Porque marcados estamos por Dios, mi hermano. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros somos marcados como hijos de Dios porque tenemos atado el testimonio. Estamos sellados, hermanos, con la ley como discípulos de Él. También tenemos escrito, mis hermanos, en nuestros corazones, en nuestra mente. Estamos marcados, mis hermanos, por Dios. Por lo tanto, como hijos de Dios, debemos de obedecer los mandamientos ¿de quién? De la bestia. ¿La ordenanza de la bestia o la ordenanza o mandamiento de Dios? Obviamente los mandamientos de Dios.
Pero los que reciben la marca de la bestia van a tener que desobedecer la ley es dada por Dios. Voy a repetir. Los hijos de Dios obedecen los mandamientos de Dios y los que reciben la marca de la bestia van a tener que desobedecer la ley dada por Dios. Eso tiene que ser. Por eso, hermanos, yo me atrevo que la marca que va a estar escrito allá arriba, que van a querer poner arriba, es de adoración. Van a querer cambiar como quisieron cambiar a Daniel. Van a querer cambiar como quisieron cambiar a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y qué crees? Los dos tuvieron edictos de muerte. ¿Y qué crees? También hay edictos de muerte para que no adore a la bestia en el tiempo postrero. Más concreto, mis hermanos. Más concreto. En Apocalipsis 14, ahora sí, ya vámonos a la profecía. Si se dan cuenta, leímos capítulo 13, del 15 al 18, ahí termina 13, y voy a iniciar con el capítulo 14 en secuencia. Apocalipsis 14, 11 y 12, nos dice, mis hermanos, y pon atención, porque ya vamos a ir clausurando esto. Nos dice de la diferencia y características entre los que reciben la marca de la bestia y el pueblo de Dios. Los santos de Dios los llama Apocalipsis. Vean, mis hermanos. Voy a leer. Apocalipsis 14, 11 y 12. Dice así. Voy a ir desde el versículo 9. Dice así. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Versículo 12 es la clave. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son esos santos? Los que no recibieron la marca de la bestia, los que no adoraron a la bestia, los que no recibieron la marca de la bestia ni en su mano ni en su frente. O sea, no hicieron lo que ese gobierno va a querer que hagamos, ni obedecieron lo que el gobierno ese va a querer que obedezcamos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, o sea, el testimonio de Cristo. Por eso, mis hermanos, dice la palabra que la fe sin obras, ¿qué es? Muerta. Y las obras sin fe también son muertas. Mucha gente nada más vive por fe, pero se ha olvidado de que hay que obedecer a Dios en sus mandatos. Cree que con la fe, hermanos, van a llegar a la vida eterna. Cristo nos salvó, sí, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Reafirmamos en el bautismo. Tenemos una vida, hermanos, diferente, gloria a Dios. Pero seguimos, hermanos, obedeciendo a Dios, su palabra. Seguimos ante el mandato de Dios, claro que sí. Vean lo que dice Apocalipsis. Dice que ya en el tiempo postrero, hermanos, dice que cuando ya los de que estuvieron en la marca de la bestia y que adoraron a la bestia, dice que ellos ya recibieron su castigo. Pero ¿quién dice va a estar en la paciencia? Los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardaron los mandamientos y la fe de Cristo. Aquí podemos ver, mis hermanos, en el versículo ahí 11. Dice que, hermanos, podemos ver una de las características, mis hermanos. Podemos ver una de las características de los que marcarán, hermanos, a la gente. Es que ellos, mis hermanos, ellos van a perder, hermanos. Van a perder su propia autoridad y van a tener que obedecer la autoridad. Van a perder eso. Porque dice la palabra, mis hermanos, que Dios nos ha dado autoridad. Van a perder su autoridad y van a obedecer a la autoridad de lo que viene del gobierno.
Por eso, mis hermanos, es muy importante que este gobierno que viene, mis hermanos, esta bestia, lo llaman así, él querrá tener autoridad por encima de la autoridad del gobierno de Dios, incluyendo su palabra, incluyendo el testimonio de Cristo. Por lo tanto, hermanos, ellos van a recibir su castigo, hermanos, por desobedecer a Dios, y también, hermanos, los que obedecen a la bestia, mis hermanos. Los que obedecen a la bestia también tendrán su castigo, y los que desobedecieron, mis hermanos, a Dios. Y en el versículo 12, ahí mismo, donde dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eso, por lo contrario, mis hermanos, los santos de Dios, su pueblo, se caracterizará por guardar y obedecer todos los mandamientos de Dios y ser fieles a la fe de Jesús, o sea, la ley y el testimonio. La palabra reposo, mis hermanos, en el versículo 11, no está por demás, porque el mismo Dios la mencionó en la antigüedad. Dijo Dios en su cuarto mandamiento, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová te ha mandado, Deuteronomio 5:12. Asimismo, Cristo lo dijo también en el Nuevo Testamento, porque también, fíjate, Cristo dijo, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, Mateo 12:8. Jesús es Señor del día de reposo. Reposo en el antiguo pacto, en sus mandamientos, y también el reposo en el nuevo pacto, porque Cristo Jesús es nuestro reposo. Este conflicto, mis hermanos, tiene que ver con la adoración. Lo que la marca de la frente, mis hermanos, es totalmente de obediencia. Quiere decir que nosotros tenemos que tener eso en mente, mis hermanos. Tenemos de que tener el mandato de Dios, mi hermano, en nuestra mente, su palabra firme en nuestra mente. Esto, mis hermanos, es acerca de adoración. Más, hermanos, que si recibimos, más que si recibimos una vacuna, un microchip, o lo que fuera, hermanos, que quieran forzarnos o hacernos, hermanos, o restringirnos, fíjense, restringirnos a nuestras libertades individuales, y más, hermanos, en la libertad, derechos fundamentales de nuestras decisiones, hermanos, de adorar a Dios y obedecerlo. Eso es lo que van a querer hacer. ¿Cómo podemos ver, mis hermanos? Aquí hay un fundamento muy claro de que la bestia se opone a la ley de Dios y que tiene una marca que pondrá en aquellos que decidan adorarle u obedecerla. Y aquí me atrevo a poner algo, mis hermanos. El papado y la Iglesia Católica, hermanos, en sus escritos, en sus propios escritos, en sus propios comunicados y publicaciones oficiales, nos describen que ellos instituyeron el cambio de sábado por el domingo. Ellos declaran abiertamente, y lo puedes ver, hermanos, en sus decretos de ellos oficiales, declaran, mis hermanos, cómo ellos hicieron el cambio del sábado a domingo. Primera declaración, mis hermanos. Y con esto vamos a ir cerrando. Dice el catolicismo, quizás lo más atrevido, el cambio más revolucionario que la Iglesia Católica jamás haya hecho, ocurrió en el primer siglo. La historia demuestra que fue siglos más tarde. El día santo, el sabbat o día sábado, fue cambiado del sábado al domingo y se eligió el día del Señor, que así le llaman ellos, el día del Señor, día domingo, no por ninguna indicación dada en las Escrituras. Vean, hasta ellos lo declaran, que no hay nada en las Escrituras que haya un cambio del día sábado o domingo, sino por el sentido que tenía la iglesia de su propio poder. Vean lo que dice el catolicismo, que ellos tenían el poder como gobierno en ese tiempo y cambiaron la ley de Dios. Aquellos que creen que las Escrituras deben ser la única autoridad, deberían, por lógica, vean, y aquí mencionan a una secta, convertirse en adventistas y observar la santidad del sábado. St. Catholic Church, Sentinel,
Revista Católica, Algo Max Michigan, 21 de mayo, 1995. Búscalo. Está en las publicaciones católicas. Vean la siguiente. La observancia del domingo de parte de los protestantes, o sea, de esas iglesias cristianas que van los domingos, vean cómo se burla, hermanos, el pueblo católico de las iglesias que van los domingos. La observancia del domingo de parte de los protestantes es un homenaje que ellos rinden muy a su pesar a la autoridad de la Iglesia Católica. Monseñor Segur Plain talk about the Protestant of today, page 213, página 213 de una declaración que hicieron. Se burlan del protestantismo, de las iglesias cristianas que van los domingos. Dice, ellos solitos van el domingo, pero dice, lo hacen como en homenaje a nosotros, porque los que cambiaron el domingo, del sábado al domingo fuimos nosotros, pero ellos siguen el formato de nosotros. Vean, burlándose, mis hermanos, burlándose de las iglesias cristianas que van los domingos. Siguiente declaración. El domingo es una institución católica y la demanda para su observancia solo puede defenderse basándose en principios católicos. Desde el principio hasta el final de las Escrituras, o sea, la Biblia, no existe un solo texto que autorice la transferencia de la adoración semanal pública del último día de la semana, sábado, al primer día de la semana, que es domingo. Catholic Press, Sydney, Australia, agosto de 1990, es la declaración. Otra declaración. El 1 de septiembre de 1923 dijeron esto la Iglesia Católica. El domingo es la marca, vean lo que dice. El domingo es la marca de nuestra autoridad. Y miren lo que está hablando, qué blasfemia habla después. La Iglesia está por encima de la Biblia. Y esa transferencia de la observancia del sábado es prueba de ellos, como diciendo, y ese cambio que hicimos de sábado a domingo, es prueba de que nuestra iglesia tiene más poder que la Biblia. Vean qué blasfemia, mis hermanos. Pero me llama la atención, mis hermanos, lo que marco aquí en amarillo, que resalto. Ellos mencionan que el domingo es la marca de su autoridad como iglesia católica. De cambio de sábado a domingo es su autoridad como iglesia católica. Último, la iglesia cambió la observancia del sábado, dice el catolicismo. Esto lo dijeron el 14 de agosto de 1942. La iglesia cambió la observancia del sábado al domingo por el derecho divino, dicen ellos, según la autoridad infalible concedida a ella, o sea, a su iglesia, por su fundador Jesucristo, según el protestante, o sea, el cristiano que va el domingo, proponiendo la Biblia como su única guía de fe, no tiene ninguna razón por observar el domingo. Esta cuestión, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes. Deberían ser los únicos protestantes porque los demás van el domingo. Entonces, ¿de qué están protestando que nosotros somos una iglesia, hermanos? Nosotros llamamos la iglesia católica, y perdón de la palabra, como una iglesia aberrante, una iglesia idólatra. Entonces sí le echamos la idolatría a la iglesia, pero ¿qué creen? La iglesia católica va el domingo, el protestante también va el domingo, iglesias cristianas que van el domingo, mis hermanos. Y entonces menciona lo último, mis hermanos. El 666, mis hermanos, esta es una teoría que yo quiero poner a cuestión aquí. El 666, mis hermanos, los antiguos adoradores del sol decían que el sol, porque ellos se mencionan, hermanos, ellos adoran los astros y ellos, hermanos, los astrólogos sacaron esta conclusión. El sol recorre en el cielo 12 casas, así le llaman ellos, 12 casas de 3 habitaciones, cada una. Y en total son 36 habitaciones. La suma de los números del 1 al 36 da como resultado 666. Ese número es un número sagrado entre los que adoraban al sol en la antigüedad, sean romanos, griegos,
En la antigüedad, mis hermanos egipcios, en la antigüedad de Mesopotamia, en la antigüedad, hermanos, allá en el tiempo de Nabucodonosor, hermanos, en la Babilonia antigua, ellos adoraban el sol. Y también aquí en las Américas, que nosotros le llamamos, hermanos, los incas, allá en Perú, adoraban al sol. Acá, hermanos, nosotros los mayas, los aztecas y todos, hermanos, adoraban al sol. Todos adoran al sol, adoran a la creación de Dios, mas no adoran al Creador. Ese es un engaño, mis hermanos, de Satanás. Pero hay mucha gente que adora al sol todavía y van a la iglesia el día del sol, mas no van al día bendito, sagrado que Dios puso desde Adán y Eva. No se lo dio a los hebreos, lo puso desde Adán y Eva. ¿No sabías eso? Que lo instituyó después de que hizo el hombre, lo instituyó después de que hizo el hombre. ¿A quién se los dio? A la pareja que iba a procrear toda la humanidad. Quiere decir que el sábado no se lo hizo, no se lo dio, hermanos, en la ley nada más a los judíos. Eso ya lo había puesto desde antes, desde el principio de la creación. El sábado fue constituido, instituido y puesto por Dios. Nada más lo incluyó en sus mandamientos. Con esto cierro. En Ezequiel 8:16 menciona, hermanos, personas que adoraban al sol. Dice así. Ezequiel 8:16 dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 24 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, o sea, de espaldas al templo de Dios, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, hermanos, en el tiempo de Ezequiel, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Vean, mis hermanos. Voy a cerrar. Voy a cerrar con el edicto del emperador Constantino. En el tiempo del Papa Gregorio, en el año 300 después de Cristo, dijo esto Constantino, que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen el venerable día del sol, o sea, domingo. Empero que los labradores atiendan con plena libertad al cultivo de los campos, ya que acontece a menudo que ningún otro día es tan adecuado para la siembra del grano o para plantar la viña. De aquí que no se debe de dejar pasar el tiempo favorable concedido, según ellos, por el cielo. Codex Justinianus, libro 3, título 12, párrafo 2.3. Del día del sol, que en latín significa solis. Día del sol significa adoración al sol. De acuerdo, hermanos, a lo que estudiamos, con esta enseñanza y siendo respaldado por las escrituras, más los escritos, hermanos, comunicados y publicaciones de la Iglesia Católica, haciendo el cambio del cuarto mandamiento del día del Señor sábado, nos da a entender y refuerza la teología, la idea de que el sábado es la marca de Dios y que el domingo es la marca de la bestia en la frente, obediencia. Los que adoran a Dios y se reúnen en sus iglesias el día domingo, mis hermanos, ya están obedeciendo a la autoridad de la bestia que cambió el cuarto mandamiento y no están obedeciendo la autoridad de Dios que estableció su día, que bendijo y lo santificó, mis hermanos, desde la antigüedad. Hechos 5:29 dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y la gente está obedeciendo a los hombres, al papado, está obedeciendo a la Iglesia Católica que cambió sábado domingo en vez de obedecer a Dios. Cierra tus ojos, mis hermanos, y vamos a orar para clausurar este estudio. Padre bueno en el cielo, Padre bueno en la tierra, en todo lugar, Señor, te damos gracias en esta tarde por tu rema. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tu Espíritu, Señor, habló por medio de tu palabra. Padre, bendice, sella
en los corazones de mis hermanos. Bendice, sella en las mentes de mis hermanos esta palabra, Señor. Bendice, Señor, a tu siervo. Que no haya ninguna palabra profana, vana, mentirosa, Señor, en mis labios, sino que tu palabra respalde lo que, Señor, tú nos quieres decir. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que esta palabra sea de bendición, sea de edificación, sea para quitar dudas, sea para reafirmación de los que ya sabíamos esto y de los que saben y de los que no saben, Señor, aprenderlo en este día. En el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, que selles esta palabra en nuestras manos, en nuestra frente, en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanas que están, Señor, allá en Puebla. En este día, Señor, recibiendo esta palabra que fue, Señor, pedido a mi persona, Padre, para que les diera ese estudio. Padre, en el nombre de Jesús, bendícelas grandemente. Bendice a sus familias, que no les falte, Señor, el sustento, que no le falte su economía, que no le falte su comida, que no le falte la salud. Señor, bendícelos. Bendice, Señor, a los que estuvimos, Señor, aquí en la plataforma de Facebook, recibiendo este mensaje. Padre, bendice, Señor, a estas personas. Que no haya, Señor, ninguna división, que no haya ninguna confrontación. Señor, que sea respetado este pensamiento como nosotros respetamos también el pensamiento de los demás, las teologías de los demás, Señor. Escudriñar, Señor, todo, retener lo bueno y desechar lo malo, dice tu palabra. En el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, tu palabra. Bendecimos, Señor, a esa persona que va a recibir la palabra. Bendecimos, Señor, por medio de ti, a toda aquella persona que abrió su corazón, abrió su mente y recibió esta palabra. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta tarde. Mis hermanas allá en Puebla, mi hermana Shelly, mi hermana, su mamá, Dios les bendiga, mis hermanas. Gracias. Amén, mis hermanas. Si Dios quiere, vamos a estar estudiando a mis hermanos en otra ocasión, pero en esta ocasión, mis hermanos, estuvimos hablando acerca de la marca de la bestia, acerca, mis hermanos, de el papado, acerca, mis hermanos, del cambio del sábado al domingo, mis hermanos, como teoría y como teología, mis hermanos, bíblica, mis hermanos, porque lo reafirmamos en la Biblia, de que ellos van a querer y ya hicieron los cambios de cambiar los tiempos de Dios y cambiar, hermanos, también la ley de Dios, que eso solamente el catolicismo lo hizo. Y Dios, mis hermanos, en la profecía de Daniel lo reafirma y en Apocalipsis menciona, mis hermanos, que los que van a ser, hermanos, que vamos a estar en los últimos tiempos, que no recibiremos la marca, seremos aquellos que guardamos los mandamientos y la ley y el testimonio de Cristo Jesús. Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a cerrar. Su amigo, servidor, ministro evangelista Jonathan Barrera, del Ministerio Cristo Salva. Mis hermanos, Dios los bendiga. Saludos, un abrazo a la distancia a ustedes, mis hermanos.